Bueno, buen día, mi nombre es Juan Diego Rubio. Bienvenidos al podcast llamado Muiscas Voices. Este es el episodio número uno y vamos a hablar sobre la importancia de escuchar varias fuentes de información para sacar una conclusión propia en base a un análisis. Las preguntas son: ¿por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura de poder desde el que se enuncian las identidades y subjetividades de otros diferentes y convertirla en una única historia definitiva? La respuesta es que se necesita y podría llegar a ser necesario porque una sola historia contada desde una posición de poder, o como se dice comúnmente, las historias son contadas por los triunfadores. Entonces esto sería ignorar no solo el punto de vista analítico de la otra parte, sino la verdad como la cuenta esa otra parte, quitándole la opción de defenderse con argumentos principalmente. La segunda pregunta eh, es: ¿cuál es la importancia de validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos para hacer frente a la problemática, al problema de los estereotipos, los prejuicios y los lugares únicos de enunciación cuando nombramos a los otros? Y la respuesta es: la importancia es fundamental, eh, porque la aprobación de las historias puede reemplazar la historia real. La alternativa no es la información presentada, sino la confianza, que muchas veces no da la verdad absoluta, sino da la posibilidad de percibir el sentido. El ejemplo del pensamiento chino es importante de analizar cuando hace alusión a que no se obtiene con conceptos, sino escuchando varias historias diferentes de diferentes personas. Entonces los ejemplos y los desarrollos son las conclusiones. Cada historia, como la del pescador encontrada en el PDF, aunque sin detalles, dice la verdad. Además de tener varios puntos de vista, aclara el autoanálisis de cuál podría ser una posible verdad o no. La siguiente pregunta es: ¿qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos que despojen a los otros de sus verdaderas identidades y subjetividades? ¿Y qué acciones podemos emprender desde nuestra cotidianidad para validarlos y humanizarlos? La respuesta sería: pues para hacer esto realidad se debe crear confianza, para escuchar de manera abierta, sin establecer prejuicios, sin suponer nada antes de escuchar. Luego de escuchar varias veces varias historias, no necesariamente tienen que coincidir, pero esto es bueno para hallar la verdad. Cuando se escuchan diferentes versiones, desconfiando y descartando posturas ya muy extremistas, muchas veces es necesario eludir a la persona, por ejemplo, aquellas personas que tienen conocimientos muy arraigados es necesario eludirla hasta, hasta de cuando era niño, porque muchas veces viene de allá, es el conocimiento. La persona debe leer, escuchar historias de otra persona o libros, aunque la persona puede estar amaestrada o domesticada muy bien, por lo cual pues va a ser difícil hacerla tan siquiera llegar a aceptar otra realidad. La cuarta pregunta es: ¿desde qué lugar personal, social o cultural me enuncio yo cuando hablo de los otros? ¿Y cómo reconozco mis propios privilegios, prejuicios o silenciamientos en las narrativas que construyo? La respuesta es: creo que depende del contexto. Me podría considerar una persona con privilegios, virtudes, desventajas y efectos, dependiendo de la comparación que se hace con el entorno. Por ejemplo, si me comparo con personas que poseen más que yo económicamente, fruto de heredades, me consideraría en desventaja para iniciar negocios, por ejemplo, que requieren más inversión, por ejemplificar. Caso contrario, de compararme con personas que nacieron en zonas más alejadas del país, me consideraría privilegiado por tener familia acá, mayor opción de desarrollo, estudio y demás privilegios, si se le pueden llamar así, a vivir en el centro del país. Pues por último, como reflexión, vale la pena que antes de hablar de algún tema, no basta con una opción, sino que hay que estudiar las dos o más partes que hayan en la historia para obtener la verdad. Muchas gracias.